Medianoche. El altavoz de la comunidad retumbó de repente, cobrando vida. Hoy quien diga más de 50 palabras morirá. El altavoz repitió esa regla una y otra vez. Mi vecino de arriba, furioso, abrió la ventana de par en par y se puso a gritar como un loco, pero justo cuando alcanzó su 50ª palabra, enmudeció de golpe. Un instante después, su cuerpo se desplomó desde el 6º piso. Cuando ocurrió, yo estaba en mi propia ventana. Animándolo, observé, paralizado, cómo se estrellaba contra el suelo. Carne y sangre salpicaron por todas partes. La grotesca escena sumió a todo el complejo en un silencio sepulcral. Una calma mortal lo invadió todo. Oh Dios, estuve a punto de gritar cuando una mano grande me tapó la boca con fuerza. Me giré y vi a Mason, mi compañero de piso. Se llevó un dedo a los labios mientras tecleaba frenéticamente en su teléfono con la otra mano. Si no recuerdo mal, entre tus quejas y tus ánimos de hace un momento, ya has dicho 47 palabras. Y la regla de hoy es que quien pronuncie más de 50 palabras morirá. Al leer eso, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Se me adormeció el cuero cabelludo. Maldita sea. Mi compañero de piso frunció el ceño y apretó con más fuerza la mano sobre mi boca. Esa ha sido la 49. La situación era tan extraña como apremiante. Corrimos a abrir la puerta para despertar a May, nuestra otra compañera. Se despertó mascullando algo, malgastando 3 palabras. La silenciamos rápidamente y se lo explicamos todo. Una vez que nos calmamos, los 3 nos reunimos en el salón, comunicándonos a través de nuestros teléfonos. Intentamos enviar un mensaje al chat de los vecinos, pero la red estaba completamente caída. No podíamos obtener ninguna información. No tuvimos más remedio que salir juntos. Daba igual lo que pasara, teníamos que largarnos de este maldito complejo. Lo que encontramos fue aún más desolador. El enorme portón de hierro y los imponentes muros estaban envueltos en una niebla de un negro absoluto. Era tan espesa que no podíamos ver la carretera. De la entrada principal colgaba un cadáver empapado en sangre con un uniforme de guardia de seguridad, su carne carbonizada negra como el carbón. Junto a su cuerpo había un letrero de madera que nunca antes había estado allí. Prohibido abandonar la comunidad. Ninguno de nosotros dudó de la regla. El destino del guardia era toda la prueba que necesitábamos. Solo pudimos encerrarnos en nuestro apartamento, perdidos. A mediodía, el altavoz de la comunidad volvió a sonar. Atención. A continuación, se presentarán las reglas de la comunidad. Todos los residentes deben memorizarlas con atención. 1. Cada día a medianoche se anunciará una nueva regla a través del altavoz. Por favor, cúmplanla estrictamente. 2. Cada vez que se anuncie una nueva regla, la del día anterior quedará automáticamente anulada. 3. Las reglas no se repetirán. 4. El perímetro ha sido equipado con una valla eléctrica de alto voltaje. Queda terminantemente prohibido abandonar la comunidad. 5. Las reglas de la comunidad estarán en vigor durante 10 días. Transcurridos los 10 días, todas las reglas finalizarán. Solo los supervivientes podrán salir a salvo. Tras escuchar las reglas, no pude evitar teclear en mi teléfono. En otras palabras, ¿tenemos que quedarnos en este infierno durante 10 días enteros?
Mason asintió. Así es, y tenemos que sobrevivir a 10 reglas diferentes. Un error y estás muerto. Esto es demasiado peligroso. May se rascó la cabeza. Si no podemos salir, la comida no va a ser un problema enorme. Ante eso me levanté de un salto para revisar la nevera. Por suerte estaba bien surtida y teníamos mucho arroz y fideos. Al menos los tres no pasaríamos hambre. Mason negó con la cabeza. Hay muchas familias en este complejo. Muchos jóvenes están acostumbrados a pedir comida a domicilio. Con el tiempo, la gente se quedará sin provisiones. En unos días, algunos podrían hacer locuras por un plato de comida. Al leer sus palabras, caí en la cuenta. Entonces tenemos que mantener un silencio absoluto. Que nadie sepa que tenemos comida de sobra y tenemos que mantener las puertas y ventanas bien cerradas. Pasamos el día siguiente en un silencio asfixiante, especialmente yo. Me quedaba exactamente una palabra. Si me atrevía a abrir la boca, moriría en el acto. La campana de medianoche resonó por todo el complejo. Tras un leve crujido de estática, la regla para el segundo día fue finalmente anunciada. Regla comunitaria 2. Quien duerma más de 3 horas morirá. Tan pronto como la regla fue anunciada, empecé a soltar una sarta de maldiciones. La regla anterior ya no valía, después de todo. Pero antes de que pudiera decir más, un nuevo anuncio salió del altavoz. Atención, la población inicial de la comunidad era de 600 personas. Tras la regla de hoy, el número de supervivientes es de 531. En un solo día, 69 personas del complejo habían muerto. Me pregunté, de 600 personas, ¿cuántas saldrían vivas de aquí para hacer frente a la regla del segundo día? May elaboró rápidamente un horario. Ahora mismo estamos todos agotados. Descansar es crucial. Para estar seguros, sugiero que dividamos nuestro tiempo de sueño de forma racional. Miré el horario. El sueño de cada persona estaba dividido en 5 bloques de media hora, repartidos entre la madrugada, la mañana, la tarde, la noche y bien entrada la noche. La última media hora era un margen por si acaso. Nuestros tiempos de descanso estaban escalonados para que pudiéramos vigilarnos y despertar al siguiente. Mirando la densa oscuridad tras la ventana, no pude evitar sentir una oleada de emoción. Me pregunté cuántos más morirían hoy. Me tecleó rápidamente. Definitivamente más que ayer. Esta regla parece simple, pero es increíblemente peligrosa. La necesidad de dormir es un instinto biológico. Cuanto más cansado y estresado estás, más difícil es resistirse. Después de la prueba de ayer, la mayoría de los residentes ya están al límite. Los jóvenes que viven solos aquí solo pueden confiar en su fuerza de voluntad para aguantar. Durante todo el día siguiente, seguimos rígidamente el horario de May, turnándonos. Y durante todo el día, desde diferentes rincones del complejo, cientos de gritos desgarradores resonaron uno tras otro. Debían ser de aquellos que habían roto la regla. Era difícil imaginar qué tipo de muerte horrible sufrieron. En un estado de tensión y ansiedad, aguantamos 24 horas y finalmente llegamos a la tercera campanada de medianoche. La familiar estática del altavoz crepitó y la nueva regla llegó. Regla comunitaria 3. Hoy quien vea la luz del sol morirá. Atención. Tras 2 días de reglas, el número de supervivientes en la comunidad
es de 397. El foco del tercer día era la luz del sol. Esta regla, por fin, no tenía nada que ver con el sueño o el descanso. Mientras selláramos las puertas y ventanas, deberíamos estar bien. Parecía bastante simple. Nos pusimos manos a la obra usando cinta aislante negra para sellar cada ventana. Todo quedó cubierto. Una vez que nos aseguramos de que no podía entrar ni una sola rendija de luz, caímos rendidos. Toc, 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 toc. No sé cuánto tiempo dormí antes de que el aplastante agotamiento me soltara. Mis oídos se llenaron del sonido de unos golpes frenéticos. ¿De dónde venían? Me froté las sienes palpitantes. Un vistazo al reloj mostró que era la 1:30 de la tarde. Con toda la luz bloqueada, la habitación estaba en una oscuridad total. Me puse los zapatos y empecé a buscar el origen de los extraños golpes. Finalmente lo localicé en el pasillo, fuera de nuestra puerta principal. Había pisadas caóticas, como fantasmas corriendo salvajemente por el corredor, golpeando puertas constantemente, pateándolas, incluso usando sus uñas para producir un chirrido agudo. Quise mirar por la mirilla para ver qué pasaba, pero estaba completamente tapada. No podía ver nada. De repente, un escalofrío glacial me recorrió la espalda. Me apresuré a despertar a mis compañeros, que todavía dormían. Todos guardamos silencio durante un buen rato, antes de que nadie pudiera hablar. Esta regla es demasiado cruel. Solo entonces nos dimos cuenta de que la regla del tercer día, la que parecía la más simple, era en realidad la más peligrosa. Cruel, la regla del primer día limitó la comunicación de los residentes, trayendo una ansiedad y un miedo infinitos imposibles de desahogar. La regla del segundo día restringió su sueño, haciendo aún más difícil que sus mentes, ya tensas, se relajaran. La fatiga se convirtió lentamente en tormento. La regla del tercer día les arrebató incluso la luz del sol, forzando a todos a una oscuridad que les privaba de sus sentidos. Paso a paso, la atmósfera en la comunidad se volvió sofocante, insensible, incluso demencial. Combinado con el impacto mortal de la escasez de alimentos, muchas personas se quebrarían, podrían incluso cometer actos aterradores solo para sobrevivir. Las reglas eran crueles y insidiosas. Todos solo podían luchar por seguir con vida, incluidos nosotros tres, que no sabíamos si podríamos aguantar 10 días. Aquellos residentes frenéticos en el pasillo eran solo pobres almas atormentadas por las reglas. Ya no teníamos ganas de dormir. Escuchamos cómo los gritos miserables se hacían más fuertes con el tiempo. Los sonidos de golpes y embestidas contra las puertas eran constantes. Incluso nuestra puerta fue atacada varias veces, pero por suerte habíamos conseguido atrancarla a tiempo. Cuando sonó la campana de medianoche, supe que habíamos sobrevivido con éxito al tercer día. Regla comunitaria 4. A partir de la 1 de la madrugada de hoy, quien vea su propio reflejo morirá. Atención. Tras el tercer día de reglas, el número de supervivientes en la comunidad es de 299. El número de personas que cayeron el tercer día fue aún mayor de lo que imaginábamos. El complejo había perdido a la mitad de sus residentes. Afortunadamente, la regla del cuarto día no era demasiado difícil.
Podría llamarse una versión mejorada de la regla 3. Teníamos que cubrir cualquier cosa que pudiera proyectar un reflejo. Todo tenía que estar cubierto, incluyendo espejos, cristales y otras superficies metálicas reflectantes. Con nuestra experiencia del tercer día, esto no fue demasiado complicado. Los grandes ventanales ya estaban sellados, así que no teníamos que preocuparnos por ellos. Solo necesitábamos ocuparnos de los diversos objetos reflectantes del interior: la pantalla del televisor, la superficie de la nevera, ollas y sartenes, e incluso aparatos electrónicos como teléfonos y ordenadores. Cuando terminamos, todo el apartamento se sumió en un silencio absoluto. Los tres hablábamos cada vez menos. Aunque esta regla no era mortal a primera vista, la tortura mental que infligía era continua y creciente. Sentía profundamente como si hubiera perdido el alma, completamente entumecido. Este entumecimiento duró 24 horas, hasta que la campana de medianoche volvió a sonar. Regla comunitaria 5. Durante el día debéis subir al menos 20,000 escalones. Los infractores perecerán. Atención. Tras el cuarto día de reglas, el número de supervivientes en la comunidad es de 262. Por suerte, la cuarta regla solo se cobró 37 personas. Aquellos que habían sobrevivido durante 3 días solían tener una cierta capacidad de supervivencia y habían acumulado experiencia en lidiar con las reglas. A pesar de la ansiedad, no era probable que cayeran ante tales obstáculos, por lo tanto la tasa de supervivencia fue mayor. Olvidaos de esta quinta regla. Al menos por fin no estoy atrapado en esa oscuridad asfixiante. Salgamos a ver qué pasa. Podemos tomar un poco de aire fresco mientras subimos y bajamos las escaleras. May despegó el precinto de su teléfono. Podemos usar la función de contador de pasos de nuestros teléfonos como referencia para completar el requisito. Pero en el momento en que abrimos la puerta, un hedor fétido y podrido nos golpeó en la cara. Una oleada de náuseas inundó mi cerebro. Rápidamente me tapé la boca y miré más de cerca, solo para encontrar el pasillo sembrado de cadáveres de residentes. Recordando los gritos desgarradores que oíamos cada día, sospeché que este era el resultado de romper las reglas. La muerte nunca se había ido, siempre estaba a nuestro lado. 5001, 5002, 5003, 6025, 6026, 6027. Sin darnos cuenta, habíamos estado subiendo escaleras en el apestoso pasillo hasta el amanecer. Con el apoyo mutuo, la atmósfera no era tan opresiva como habíamos imaginado, pero debo admitir que al principio habíamos subestimado la dificultad de esta regla. Como alguien que pasaba todo el día encerrado en casa, con un contador de pasos perennemente bajo, no había hecho tanto ejercicio en mucho tiempo. Estaba agotado después de solo 6,000 escalones. Momento de caminar 6,000 pasos ya es agotador. Ahora eran escaleras. No tuvimos más remedio que volver a nuestra habitación para descansar temporalmente. Nos despertamos a mediodía, comimos algo sencillo y comenzamos una nueva ronda de subida. Al amanecer, muchos de los residentes supervivientes salieron de sus habitaciones y se unieron al ejército de subidores de escaleras. Con más gente la tensión se alivió un poco y el esfuerzo físico pareció disminuir. Pero para nosotros, 20,000 escalones seguían siendo una montaña difícil de conquistar. No fue hasta las
10 de la noche que el contador de pasos de mi teléfono finalmente superó los 21,000. Para evitar que los datos se desviaran por caminar en terreno llano, Mason sugirió que hiciéramos otros 1,000 escalones por si acaso. Misión cumplida. Finalmente solté un suspiro de alivio y me derrumbé en el suelo. Fue agotador, pero habíamos sobrevivido por los pelos. De los 3, May estaba en mejor forma. Había terminado sus 20,000 escalones a las 8 en punto. Mason fue el que más sufrió, terminando finalmente justo después de las 11. Estuvo muy justo. Antes de que pudiéramos descansar mucho, la campana de medianoche sonó puntualmente. Incluso antes de que el altavoz anunciara la regla, estallaron oleadas de gritos miserables. Parecía que muchas personas en el complejo con problemas de movilidad o fuera de forma no pudieron sobrevivir a esta regla. Tragué saliva varias veces, esperando finalmente esa voz familiar del altavoz. A las 12 del mediodía de hoy, por favor diríjanse a la azotea de su edificio. No podrán marcharse hasta después de las 12:10. Los infractores morirán. Atención. Tras el 5º día de reglas, el número de supervivientes en la comunidad es de 215. Después de escuchar la regla, me quedé atónito. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan diferente a las anteriores? Solo para 10 reales saudíes minutos en la azotea. Comparado con no hablar en todo el día, no dormir y subir 20,000 escalones. Esto es un juego de niños. Pero cuanto más simple parecía, más me preocupaba. Habían pasado 5 días y más de la mitad de los residentes habían desaparecido. Las reglas nunca eran piadosas. Así que, oculta en esta regla aparentemente simple e inofensiva, tenía que haber una trampa aterradora y mortal. Mason, ¿tú qué crees? Esta regla no me da buena espina. No consigo entenderla. Mi sugerencia es que, ya que la regla no restringe nuestra libertad en otros momentos, subamos a la azotea ahora a buscar pistas, a ver si encontramos algo. Si no, no pasa nada. Podemos volver y descansar primero, recuperar energía y resistencia para enfrentar la siguiente regla. Cuando sean las 10 de la mañana, subiremos temprano para familiarizarnos con el terreno y observar la situación. Me temo que esta regla tendrá muchas variables, muchos factores incontrolables. Debemos ser extremadamente cuidadosos. Así que subimos juntos a la azotea. La puerta no estaba cerrada, pero como nadie la había usado en mucho tiempo, el marco estaba lleno de óxido. Tuve que golpearla varias veces para abrirla. La azotea estaba vacía, salvo por un simple tanque de agua. El lugar estaba tan limpio que una búsqueda exhaustiva solo nos llevó 2 minutos y medio. Confirmando que no había nada fuera de lo normal, volvimos a nuestro apartamento a dormir. No fue hasta las 10 de la mañana que logramos arrastrarnos fuera de la cama. Subimos de nuevo. Esta vez, bastante gente ya se había reunido en la azotea, en una atmósfera extraña e incómoda. El tiempo avanzó lentamente hacia el mediodía. Hasta ese momento, todavía no entendíamos cuál era el propósito de la regla. Las azoteas de todos los edificios estaban abarrotadas de gente. Vi los números 1159 colgados en la pantalla de mi teléfono durante un largo rato, hasta que un repentino y aterrorizado grito finalmente rompió el silencio. ¿Qué es eso? Rápidamente miré en la dirección del sonido. Efectivamente, un punto negro era visible en el cielo lejano. 2 segundos y medio después,
Más puntos negros aparecieron detrás, volando en formación. Los puntos se movían a una velocidad increíble, pululando densamente hacia el complejo residencial. Eran claramente el desafío que la sexta regla nos había preparado. A medida que se acercaban, finalmente pude ver los puntos negros con claridad. Eran pájaros negros enormes y grotescos, con las pupilas brillando con una luz roja. No me digas que somos su presa. Me temo que sí. Como era de esperar, la bandada de pájaros monstruosos voló en círculos, descendiendo ocasionalmente para atacar a la gente de abajo. Varios residentes fueron despedazados por garras afiladas, reducidos a un charco de sangre en cuestión de segundos. La visión hizo que mi corazón se acelerara y mis piernas temblaran. No pude evitar mirar la salida de la escalera. Pero la amenaza de la regla también pendía sobre nuestras cabezas. No podíamos bajar antes de las 12:10. La consecuencia de romper la regla probablemente no sería mejor. Frente al asalto continuo de los pájaros, solo podíamos correr como locos, buscando refugio. Desafortunadamente, la azotea estaba demasiado expuesta. Solo el tanque de agua ofrecía algo de protección. Rápidamente nos arrastramos hasta él. Aún en shock, me agarré el pecho, viendo a los pájaros grotescos devorar a la gente en el espacio abierto. En solo 2 minutos y medio, el número de personas en la azotea se había reducido a más de la mitad. Esto es una locura. ¿Acaso las reglas decidieron que el número de muertos de los últimos días era demasiado bajo y han pasado a modo salvaje? Las reglas anteriores, aunque difíciles, se centraban principalmente en desgastar el espíritu de los residentes. Mientras trabajáramos juntos y mantuviéramos la calma, la posibilidad de sobrevivir no era pequeña. Hice los cálculos. Estimé que entre 30 y 50 personas sobrevivirían hasta el final. Claramente las reglas no querían ver eso. Pero este es solo el 6º día y la regla ya es así de brutal. ¿Quién puede sobrevivir los próximos 4 días? Tal como van las cosas, dudo que alguien en el complejo llegue siquiera a la 7ª regla. Pero no te desesperes. Creo que, dado que las reglas establecen explícitamente que la supervivencia es posible, no crearían un callejón sin salida absoluto. Si prestamos mucha atención, podríamos encontrar una manera de superar esto. Estaba a punto de sentir, animado por sus palabras, cuando vi un pájaro monstruoso graznando mientras volaba hacia nosotros. Nuestro escondite detrás del tanque de agua había sido descubierto, y su objetivo parecía ser Mason, que estaba perdido en sus pensamientos. Mason, cuidado. Para cuando Mason reaccionó, el pájaro ya le había clavado las garras en los hombros. Inmediatamente gritó de agonía, incapaz de moverse. El pájaro soltó un grito penetrante, convocando a su bandada cercana para un ataque en grupo. «Tenemos que salvarlo, o está muerto». May agarró el marco de hierro del exterior del tanque de agua y tiró con todas sus fuerzas. Con un crujido seco se desprendió como un largo garrote. Levantó la barra de hierro y la blandió contra el pájaro. La chica nómade tan apacible era sorprendentemente fuerte. El pájaro graznó cuando la barra le golpeó la cabeza. Rápidamente arranqué otra barra de hierro y apuntando a las patas del pájaro, golpeé con todas mis fuerzas. Con un fuerte chasquido, finalmente soltó a Mason. Pero inmediatamente después, toda la furia del pájaro se volvió contra mí. Gritó y voló hacia mí como el viento, derribándome con un aletazo.
Sentí todo mi cuerpo entumecido, incapaz de moverme. Al ver la bandada de pájaros reuniéndose sobre mi cabeza, el corazón se me encogió. Se acabó. Justo entonces, Mason, que había sido liberado, tenía 2 horribles y sangrientos cortes en los hombros y claramente no podía defenderse. May estaba a cierta distancia, blandiendo su barra de hierro para defenderse de otros 3 pájaros que la rodeaban. El tanque de agua ahora estaba ocupado por estos monstruos y no había ningún otro lugar en la azotea para esconderse. Todos estaban en peligro. Nadie podía pensar en mí. Una sensación de impotencia se apoderó de mi cuerpo. Iba a quedarme aquí tirado y morir. Los pájaros, monstruosos, se lanzaban continuamente sobre los residentes que huían, picoteando viciosamente antes de remontar el vuelo. Los residentes que corrían presas del pánico solo acababan siendo despedazados. Solo después de que se desplomaban por completo en el suelo, los pájaros dejaban de atacarlos. Mirando el cielo pálido, creí ver mi propio final. Desesperado, cerré los ojos, esperando la muerte. De repente, un pensamiento cruzó mi mente. El comportamiento alimenticio de los pájaros parece seguir un patrón. Por todas partes había cadáveres desmembrados, pero había enormes diferencias entre ellos. Algunos habían sido devorados hasta los huesos, mientras que otros estaban relativamente intactos, sin heridas mortales. ¿Por qué? Negué con la cabeza, tratando de desechar el pensamiento infundado. Miré los cuerpos esparcidos de los residentes, repasando el momento en que cada uno cayó, y de repente lo entendí. Estos pájaros monstruosos no comen a los residentes que ya están en el suelo. Independientemente de si todavía tienen carne, los ignoran por completo. Mis pensamientos cambiaron y de repente lo comprendí todo. Su visión es deficiente. Los pájaros eran rápidos, pero no podían percibir los cuerpos que yacían inmóviles en el suelo. Al suelo, cuerpo a tierra. Presioné mi cuerpo contra el suelo, el viento silbando junto a mis oídos. Tragué saliva y cerré los ojos con fuerza, esperando el juicio del destino. Conté 2 minutos y medio completos en mi cabeza, y ni un solo pájaro vino a por mí. Daban vueltas sobre nosotros, tan cerca, pero era como si de repente hubieran perdido sus objetivos simplemente volando en el mismo sitio. En ese momento finalmente respiré aliviado. Estaba vivo. Después de que descubrimos el patrón de los pájaros, la azotea finalmente se volvió mucho más silenciosa. Todo lo que quedaba era el viento incesante, las pisadas caóticas y los gritos menguantes. Los supervivientes restantes me imitaron, pegándose al suelo sin atreverse a mover un músculo. Los pájaros se confundieron al haber perdido sus objetivos. No fue hasta que pasaron los 10 minutos que parecieron ser ahuyentados por alguna fuerza misteriosa, desvaneciéndose en el aire. Finalmente pudimos levantarnos, exhaustos y horrorizados. Me miró a su alrededor y suspiró. Hace 10 minutos había más de 30 personas aquí. Ahora solo 6 o 7 nos estamos levantando. Mason se agarró el hombro, todavía dolorido, y me dedicó una leve sonrisa. Menos mal que descubriste la clave para superar esto, o ahora mismo sería un montón de despojos. Le dediqué una sonrisa amarga y asentí.
Luego lo ayudé a dirigirse hacia la escalera. Vamos a curarte y a descansar un poco. Este es solo el 6º día. Si no me equivoco, las próximas reglas seguirán reduciendo el número de supervivientes y se volverán aún más extrañas y peligrosas. Atravesando el oscuro pasillo, después de un largo y agotador día, dimos la bienvenida al 7º día. La campana de medianoche sonó puntualmente. Regla comunitaria 7. En algún momento de hoy, debéis ir al piso 18 del edificio 4 y montar en el ascensor una vez. Los infractores perecerán. Atención. Tras el 6º día de reglas, el número de supervivientes en la comunidad es de 36. La 6ª regla fue sin duda una masacre horrible. El vasto complejo residencial era ahora como una ciudad muerta. No se veía un alma. Y la regla del 7º día, tal como predijimos, no fue menos extraña. Sonaba extremadamente simple, solo montar en el ascensor una vez, sin límite de tiempo siquiera. Pero después de sobrevivir a la tormenta de pájaros, ¿quién se atrevería a subestimar esta regla aparentemente normal? Solo Dios sabía qué presencia aterradora esperaba dentro de ese ascensor. Respiré hondo. Mason, esta regla no tiene límite de tiempo. ¿Cuándo deberíamos ir? No te preocupes por mi estado. Cuanto menos urgente parezca la regla, antes debemos ir. ¿Por qué dices eso? La experiencia ha demostrado que incluso en las reglas más peligrosas existe un resquicio de esperanza para sobrevivir. Cuanto antes vayamos, más sujetos de prueba podremos observar. De esa manera podremos deducir dónde se encuentra el camino hacia la supervivencia en el ascensor. Y así, una vez más, salimos de nuestro apartamento. El edificio 4 tenía 20 pisos y era el único edificio de nuestro complejo con ascensor. Cuando llegamos al primer piso del edificio 4, intentamos subir en el ascensor, pero no importaba cómo pulsáramos el botón, la pantalla permanecía fija en el piso 18. Claramente, el ascensor había sido manipulado por las reglas. Solo se podía entrar desde el piso 18. No tuvimos más remedio que subir por las escaleras. Afortunadamente, después de haber subido 20,000 escalones antes, esto no era nada para nosotros. Después de llegar al piso 18, no fuimos directamente al ascensor. En cambio, elegimos escondernos en un rincón cercano del pasillo, usando el hueco de la puerta de la escalera de incendios para vigilar en secreto la entrada del ascensor. Unos 2 minutos y medio después, llegó el primer grupo de residentes al ascensor, una pareja. Sus rostros estaban tensos. Me rodearon frente a la puerta durante un buen rato, antes de finalmente pulsar el botón. El interior estaba extremadamente silencioso, vacío. Al ver esto, respiraron aliviados y finalmente entraron, abrazándose mientras esperaban en silencio a que las puertas se cerraran. Contuvimos la respiración, viendo cómo sus figuras desaparecían. Esperaba que algo aún más aterrador que los pájaros apareciera en el momento en que el ascensor se cerrara. Mason y yo asentimos. Teníamos la misma sensación. Sin embargo, después de que las puertas se cerraran, la pantalla del ascensor de repente comenzó a cambiar, mostrando números parpadeantes. El número cambió de 18 a 11. Luego el ascensor se desplomó a una velocidad increíble. En menos de un segundo, había caído del piso 18 al 11. Débiles gritos y el sonido de un impacto
resonaron desde detrás de las puertas del ascensor. Cuando volvió, todo lo que quedaba dentro eran 2 esqueletos flácidos. Al ver esto, sentí que los poros se me iban a erizar. Dios mío, esa forma de matar no es diferente de una ejecución. Menos mal que escuchamos a Mason y vinimos a observar primero. Si hubiéramos entrado a ciegas, no habríamos sido nosotros los sujetos de prueba. Mason y May estaban cubiertos de sudor frío, temblando. Aún conmocionados, esperamos otros 2 minutos y medio y llegó el segundo grupo de residentes. Esta vez era un hombre mayor solo. Cuando pulsó el botón nos sorprendió ver que los esqueletos de la pareja habían desaparecido. El ascensor parecía haber vuelto a su estado original y el hombre, al igual que la pareja anterior, entró. Esta vez, el número en la pantalla cambió a 4. El ascensor se desplomó y en menos de 2 segundos y medio había caído al 4º piso. Como era de esperar, el hombre se convirtió en el tercer fantasma del ascensor. Viendo esto, nos quedamos demasiado atónitos para hablar. No fue hasta que May dijo lentamente: entonces, este ascensor selecciona un piso al azar cada vez que se abre y luego se desploma allí a alta velocidad. Mason asintió. Me temo que sí. Pensé por un momento y pregunté: entonces, ¿eso significa que tenemos que conseguir al azar un piso dentro de un rango de 3 pisos para tener una oportunidad de sobrevivir? Esta regla depende demasiado de la suerte. Para alguien como yo, que puede pisar una mierda de perro solo por caminar por la calle, esto es una sentencia de muerte. Subir 3 pisos podría ser igual de peligroso. Después de una caída así, subir es aún más aterrador que bajar. Entonces, ¿qué hacemos? Sigamos observando por ahora, a ver si podemos encontrar más pistas. May y yo asentimos. Durante la siguiente media hora, esperamos al tercer grupo de residentes. Primero fue una estudiante, tuvo una suerte increíble, le tocó al azar el piso 17. Aunque la velocidad fue rápida, fue más un susto que un peligro. Regresó rápidamente, sana y salva. Luego vino un joven al que le tocó el piso 10. El ascensor se desplomó, trayendo de vuelta un montón de pulpa. A continuación, entraron juntos 3 hombres y una mujer, a los que les tocó al azar el piso 3. Después de un rápido ascenso, ni uno solo sobrevivió. En poco más de media hora habíamos visto a 9 personas entrar en el ascensor una tras otra. La única que salió con vida fue la estudiante. Esas probabilidades de supervivencia eran peores que ganar la lotería. Ante una situación tan difícil, solo podía seguir calculando la probabilidad de supervivencia en mi cabeza, rezando en silencio por un milagro. Justo entonces, los ojos de Mason se iluminaron de repente y nos sacó del pasillo al ascensor. Ahora, May y yo estamos un poco aturdidos y rápidamente preguntamos: ¿qué pasa? Pero Mason no explicó de inmediato, solo se apresuró ansiosamente. Entrad primero, hablamos después. Que nadie más entre antes que nosotros. Y así nos arrastró al ascensor, aturdidos. Viendo las puertas cerrarse lentamente, contuvimos la respiración, nuestra tensión en su punto máximo. Entonces, el número en la pantalla comenzó a parpadear. El juicio de la regla había comenzado. Después de 2 segundos y medio, el número
finalmente se detuvo. Miré nerviosamente la pantalla. Se detuvo en 16. Luego comenzó a descender. La increíble velocidad me dio una sensación de ingravidez que nunca antes había sentido. Cuando llegamos al piso 16, hubo sin duda un impacto poderoso, pero afortunadamente fue solo una caída de 2 pisos. El impacto fue doloroso pero no fatal. Después de regresar al piso 18, salí del ascensor como si hubiera vuelto de entre los muertos, y no pude evitar preguntarle a Mason, ¿cómo sabías que esta vez sería un piso seguro? La clave del ascensor es este número, el 7. Así es, el 7. Los números de los pisos parecen aleatorios, pero en realidad están disminuyendo en 7 cada vez. La primera vez el piso 11 de la pareja estaba 7 pisos por debajo del piso 18 inicial. Y si consideramos cada caída al piso más bajo como un ciclo, comenzando de nuevo desde el piso 20, entonces 7 pisos por debajo del 11 es el piso 4 del segundo hombre. 7 pisos por debajo del 4 es el piso 17 de la tercera chica. 7 pisos por debajo del 17 es el piso 10 del joven. 7 pisos por debajo del 10 es el piso 3 para ese grupo de 4. Por eso estaba tan seguro de que esta vez el ascensor bajaría otros 7 pisos, que era el piso 16 que acabamos de experimentar. Dios mío, un patrón tan simple se escondía detrás de la regla del ascensor. May y yo no nos habíamos dado cuenta en absoluto. Por eso me apresuré a meteros en el ascensor. En el 7º día solo quedaban 36 supervivientes en total. Si hubiéramos perdido esta ronda, es posible que nunca hubiéramos tenido una situación más segura. Solo una caída de 2 pisos. Otra vez escapamos de la muerte por los pelos. Volvimos a casa. Después de más de 20 horas de paz, la campana del 8º día finalmente sonó. Regla comunitaria 8. A las 12 del mediodía de hoy, todos los residentes, por favor, diríjense al edificio 4 puntualmente. Según la lista, limpien el cuarto de contadores de su piso asignado. El límite de tiempo es de 5 minutos. Los infractores perecerán. Atención. Tras el 7º día de reglas, el número de supervivientes en la comunidad es de 9. Poco después de que apareciera la regla, el altavoz anunció una lista: primer piso, Li Guangqi; segundo piso, Shen Mian; tercer piso, Zhang Mingli; a continuación, 7º piso, Yo; 8º piso, Mei; 9º piso, Mason. Después de escuchar la lista de limpieza, Mason soltó un largo suspiro. Parece que esta vez no podremos enfrentar la regla juntos. Una persona por piso, esencialmente obligando a los residentes que cooperaban a separarse y luchar por su cuenta. Durante todo este tiempo, ya fuera la decisión de May, mi meticulosa observación o tu capacidad de análisis, todos fueron factores clave en nuestra supervivencia. Es una lástima. Esta vez nos van a separar sin remedio. Aunque solo eran 5 minutos, la atmósfera de tener que enfrentar una situación desconocida y difícil a solas era algo debilitante. Tenía que admitir que las reglas eran verdaderas maestras de los juegos psicológicos. Cada desafío era más pesado que el anterior. Bueno, de todos modos deberíamos ir a echar un vistazo primero. Ya que tenemos que limpiar los cuartos de contadores, al menos deberíamos ver los sucios que están. Pero, como era de esperar, los cuartos de contadores de cada piso estaban impecables.
ni mucho menos sucios. Tuvimos que regresar decepcionados. Mason sacó 3 walkie-talkies de su habitación y nos dio uno a May y otro a mí para que pudiéramos hablar directamente durante la tarea. Cargando con los utensilios de limpieza y después de una preparación exhaustiva, cada uno se apostó frente a la puerta de su respectivo cuarto de contadores, esperando a que llegara el mediodía. En el silencioso pasillo, solo el zumbido de la electricidad hizo que mi tensión alcanzara su punto máximo, haciéndome perder por completo la noción del tiempo. He abierto la puerta del cuarto de contadores. Dentro, inesperadamente, sus palabras fueron interrumpidas por un violento ataque de tos. Mason, ¿qué pasa? Las paredes están cubiertas de sangre espesa y coagulada. El hedor es insoportable. Llevo 3 mascarillas y aún así no puedo soportarlo. Al escuchar la descripción de Mason sentí un escalofrío y también una sensación de preocupación. No sabía qué habría detrás de la puerta que tenía delante. Parece que he tenido buena suerte. Aquí dentro solo hay unas pocas marcas que parecen garabatos. Eso es genial. Si puedes resolverlo rápidamente, quizás puedas ayudarnos. Al mismo tiempo, finalmente abrí la puerta de mi cuarto de contadores. La escena en el interior me dejó atónito. No se parecía en nada a lo que había imaginado, era muy diferente, porque dentro solo había una persona sentada, una mujer delgada con ropas raídas, apoyada en un rincón. Al ver que alguien entraba, levantó la vista. Su rostro distintivo me resultaba increíblemente familiar. May. Al ver esto, mi mente explotó. El walkie-talkie que sostenía se me cayó de la mano. No se suponía que debía estar limpiando, porque estaba May dentro, quien estaba al otro lado del walkie-talkie. ¿Qué pasa? ¿Qué ves por ahí? Mis manos temblaban y por un momento no supe qué decir. Dentro está, dudé, incapaz de articular las palabras. Una sensación de horror me subió hasta la coronilla. No podía entender en absoluto la intención de la regla. ¿Y si la persona en el cuarto de contadores era la verdadera May? ¿Cómo podría comunicárselo a Mason sin que ella se diera cuenta? Todas las películas de terror que había visto inundaron mi cerebro, casi friéndomelo. Escúchame. Pase lo que pase, solo siguiendo las reglas tenemos una oportunidad de sobrevivir. Solo tenemos 5 minutos. No importa lo que veas, no importa lo impactante que sea, tienes que limpiarlo. Las palabras de Mason fueron como un trueno en mis oídos, devolviéndome a la realidad. Es cierto, solo tenía 5 minutos. Pensar en estas lógicas retorcidas y extrañas era completamente inútil. Pasara lo que pasara, ceñirse a la forma de la regla era el factor principal para la supervivencia. Así que di un paso hacia May, pero ella salió disparada al pasillo como un relámpago, corriendo para salvar su vida. Maldita sea, es demasiado rápida. En un instante, todo lo que quedaba era su figura alejándose. No tenía tiempo para lamentarme. Solo podía perseguirla frenéticamente. No podía permitir, bajo ningún concepto, que llegara a otro piso. La tarea de limpiar el cuarto de contadores tenía un límite de tiempo total de 5 minutos. Si lograba escabullirse a otro piso y esconderse, mis posibilidades de éxito se reducirían infinitamente. Encontrar a una chica delgada en un vasto edificio de 20 pisos era más fácil decirlo que hacerlo. Al pensar en esto,
Me puse todavía más ansioso. Mi velocidad había alcanzado un límite que nunca creí posible, pero May tenía ventaja y siempre estaba a una buena distancia por delante. Además, ella no llevaba nada pesado. Yo todavía sostenía una pala corta. A este ritmo, apenas podía acercármele, pero si tiraba la pala, ¿cómo iba a garantizar que podría controlarla? Tenía ante mí una lección difícil. La situación apremiante casi me hacía estallar la cabeza. Y el destino al final no me favoreció. El pasillo del edificio 4 no era especialmente largo. May no encontró casi ningún obstáculo y llegó rápidamente a la escalera. Se acabó. Con tantos residentes muertos en este complejo, seguro que habría algunos que no habían cerrado sus puertas con llave. Una vez que se colara en otro piso y entrara en el apartamento de alguien, no había forma de que pudiera encontrarla en 5 minutos. Estoy acabado, sintiéndome sentenciado a muerte. Perdí las fuerzas para seguir persiguiéndola. Jadeando, escuché el sonido de sus pasos desvanecerse en la distancia. Pensar que después de sobrevivir a 7 reglas aún así no lograría llegar al final, solté un largo suspiro, tiré la pala corta que tenía en la mano y me preparé para esperar la muerte en silencio. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador brotó de repente desde arriba, casi resonando por todo el pasillo. Rápidamente recogí la pala y subí las escaleras. Después de subir 5 pisos completos, encontré el origen del sonido en el piso 12. Una joven yacía boca abajo en el pasillo. Era la May falsa que acababa de correr para salvar su vida. Y la persona que la sujetaba con un pie en la espalda, empuñando una pesada hacha de incendios, jadeaba con fuerza. Levantó la vista y me miró, una sonrisa repentina extendiéndose por su rostro feroz. Me quedé mirando su sonrisa, atónito, y musité en voz alta: May, así es. Quien había reducido a la May falsa era la verdadera May. Tu problema está resuelto, no te preocupes. Mason, ese tipo no es de fiar, es todo fachada. No como yo sí hago las cosas. Oh Dios, ¿quién podría entender cómo me sentía viendo a May con las mangas arremangadas, parada allí tan audaz y fuerte? Las lágrimas asomaron a mis ojos. El problema más difícil finalmente estaba resuelto. Después de eso, May y yo fuimos al 7º piso. Ella limpió rápidamente los dibujos y luego corrió inmediatamente al 9º para ayudar a Mason. Usando los últimos 2 minutos, los 3 trabajamos juntos y finalmente logramos frotar aquellas manchas de sangre increíblemente persistentes. Habíamos sobrevivido por los pelos para ver el 9º día. La campana de medianoche sonó puntualmente. Regla comunitaria 9. Todos los residentes, por favor, diríjanse al piso 10 del edificio 4 a las 8 de la tarde y tomen el ascensor hasta el primer sótano. Los infractores perecerán. Atención, tras el 8º día de reglas, el número de supervivientes en la comunidad es de 6. Otra vez, el ascensor. El maldito ascensor. Todos seguían aterrorizados por esa cosa que se desplomaba en cualquier momento. Un ascensor apareciendo en una de estas reglas retorcidas nunca podría ser algo bueno. Pero a pesar de nuestros miedos, nos armamos de valor como de costumbre. Tomamos nuestro equipo y nos dirigimos al destino.
En la entrada del ascensor nos encontramos con los otros 3 supervivientes del complejo. Lo que más me sorprendió fue que ellos también formaban un grupo y nos observaron con profunda desconfianza. En espacio reducido, los 6 trazamos una línea clara, cada grupo ocupando una mitad del área. Mason se cubrió la boca y nos susurró con cuidado: esta situación tiene sentido. Esa prueba del ascensor no tenía muchos pisos que permitieran sobrevivir. Para que 36 supervivientes se redujeran a 9, tuvo que haber grupos trabajando juntos. Además, todos han sobrevivido a muchas pruebas difíciles. Deben tener sus propias fortalezas. Las reglas son crueles. Tenemos que ser aún más cuidadosos a partir de ahora. Recelosos de ellos, May y yo asentimos enérgicamente. Sin darnos cuenta, el ambiente se había cargado de una tensión casi palpable, un aire de confrontación. No fue hasta que el reloj marcó las 8 de la tarde que las puertas del ascensor se abrieron de repente. Los 6 entramos juntos. La pantalla cambió automáticamente a Zuno y luego comenzó un lento descenso. La atmósfera en el ascensor era extremadamente opresiva. Nadie hablaba. Todos miraban fijamente las puertas bien cerradas, esperando en silencio. Después de 2 minutos y medio, finalmente llegamos al primer sótano. Lógicamente, este debería haber sido el aparcamiento del complejo, pero ahora se había transformado en un corredor largo, oscuro y profundo. Al final del pasillo parpadeaba una única llama. Alumbramos con nuestras linternas y avanzamos lentamente. Las paredes a ambos lados del corredor estaban cubiertas de murales. Entendimos el contenido de las pinturas. Representaban la historia de la reconstrucción de este complejo residencial. O, para ser más precisos, una historia de sangre y lágrimas. Hace 60 años, un incendio catastrófico había ocurrido justo donde estábamos. Debido a que las salidas de emergencia habían sido bloqueadas ilegalmente por una codiciosa empresa de gestión, el caos del desastre provocó un cuello de botella mortal. Todo el complejo se convirtió en un horno infernal en la tierra. Los edificios quedaron completamente destruidos y gritos de agonía resonaron en la fría noche de invierno. Innumerables vidas quedaron atrapadas en el corazón del fuego, sin poder hacer nada más que esperar la muerte con desesperación. El número final de muertos fue de 600. Y detrás de los murales había densas y profundas marcas de arañazos, como si las hubieran dejado los espíritus vengativos de cada residente que había muerto. Los pocos que quedábamos, nos quedamos mirando horrorizados. El número de muertos fue de 600 y el número inicial de residentes en el complejo era de 600. Parece una coincidencia perfecta. Es un poco supersticioso, pero supongo que el origen de este juego de supervivencia son muy probablemente las personas que murieron en ese incendio. 600 personas, según las antiguas leyendas, se habrían convertido en espíritus rencorosos que perduraron mucho tiempo sin disiparse. El cúmulo de sus emociones negativas creó esta extraña situación. Se ocultaron en las huellas de la historia, y una vez que el número de personas en el complejo alcanzara las 600 originales, desatarían este tipo de venganza sobre los vivos. Discutíamos mientras continuábamos avanzando hasta que una línea blanca apareció a nuestros pies. Cruzar la línea blanca significaba que habíamos recorrido toda la longitud del corredor.
y habíamos llegado a una enorme plaza subterránea. En el centro de la plaza se alzaban 3 altas plataformas de madera. Para nuestro asombro, descubrimos que cuando alguien pisaba la línea blanca, esta emitía una luz fría. Cuantas más personas la pisaban, más brillante se volvía la luz. Cuando los 6 la hubimos pisado, una línea de texto rojo sangre apareció en el suelo de la plaza. Cuando las plataformas estén llenas, el ritual comenzará. Número actual de llegadas, 0 tercios. Aunque no sabíamos qué significaba el llamado ritual, al pensar en las 3 plataformas de la plaza, todos reaccionamos al mismo tiempo. La posibilidad de sobrevivir era solo para 3 personas. Esta línea blanca era la línea de salida. Inesperadamente, la regla del 9º día se había convertido en una carrera directa entre los residentes. 6 personas, 3 plataformas. Esta noche, ciertamente, solo habría 3 supervivientes. Los 6, casi simultáneamente, nos lanzamos hacia adelante con todas nuestras fuerzas. La plaza subterránea era vasta y la distancia a las plataformas era considerable. La condición física de nuestro equipo no era nada comparada con la complexión musculosa de los otros 3, excepto por May, que apenas podía seguirles el ritmo. Mason y yo nos quedamos rápidamente atrás. Los hombros de Mason no se habían recuperado del todo, solo podía permitirse un trote a medias. Apreté los dientes, maldiciendo la injusticia del destino. Una carrera como esta jugaba completamente a favor de nuestros oponentes. En poco tiempo uno de ellos tomó la delantera y se subió al primer altar. Ya. Después de que se puso de pie, el altar emitió 2 rayos de luz carmesí que envolvieron sus lados, formando finalmente algo parecido a un escudo protector a su alrededor. Nadie más podía acercarse. Al mismo tiempo, el texto en el suelo de la plaza cambió. Cuando las plataformas estén llenas, el ritual comenzará. Número actual de llegadas, 1 tercio. Al ver esto, una sensación de asfixia subió inmediatamente a mi garganta. El peor de los escenarios se había cumplido una vez que un altar era reclamado, el lugar quedaba completamente bloqueado. En otras palabras, los 3 ya no podíamos pasar esta prueba juntos. Esa ni siquiera era la peor noticia. Lo peor era que Mason y yo todavía estábamos a una distancia considerable de los altares, y cerca de los 2 restantes solo estaban May y los otros 2 oponentes. Los oponentes, habiendo sido filtrados a través de muchas pruebas, eran extremadamente duros y despiadados. No se apresuraron a activar sus propios altares, sino que trabajaron juntos para acorralar a May, con la intención de hacerla retroceder y asegurarse los 2 últimos puestos para ellos. Frente al cerco de 2 hombres corpulentos, May casi no tenía fuerzas para resistir. El resultado se decidió en momentos. May fue derribada al suelo, sin poder hacer nada más que ver cómo los 3 reclamaban fácilmente todos los altares. 3 llegadas. El texto en el suelo finalmente se asentó. Las plataformas están llenas. El ritual comenzará. Los 3 nos desplomamos en el suelo, indefensos, simplemente mirándonos. Después de tantas dificultades, después de sobrevivir a 8 calamidades, aún así fuimos completamente aniquilados en el 9º día. No quedaba ni una sola semilla de esperanza.
Solté un largo suspiro y me tumbé tranquilamente en el suelo. De repente la voz profunda de Mason llegó desde detrás de mí. Espera. Giré la cabeza para mirar. Estaba entrecerrando los ojos hacia los 3 altares brillantemente iluminados. ¿Alguna vez has pensado qué es en realidad este supuesto ritual? Probablemente sea solo algún ritual relacionado con los muertos. Entonces, ¿no es eso? Piénsalo bien. Rituales relacionados con estas cosas, ¿qué suelen ser? Mai, a lo lejos, reaccionó de inmediato. Salvación, correcto. Generalmente, salvación o una maldición. Y creo que este es un ritual de salvación. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Si determinamos que este es un ritual de salvación, mira de nuevo esos 3 altares. ¿A qué te recuerdan sus formas? Rápidamente eché un vistazo más de cerca a los 3 altares. Después de 2 segundos y medio, una respuesta surgió de repente. ¿Podría ser un altar de sacrificios? Así es. Su forma es idéntica a los altares de sacrificio que he visto. Así que aquello por lo que estábamos luchando era en realidad la oportunidad de ser un sacrificio. Me temo que sí. Tan pronto como terminó de hablar, 3 fuegos brotaron de repente desde el interior de los 3 altares. Parecía que este ritual de salvación consistía en quemar hasta la muerte a las 3 personas en los altares. Gritos desgarradores resonaron desde el interior de los altares sellados. Los 3 no dejaban de golpear la barrera de luz, pero no podían escapar en absoluto. No solo eso, las llamas en los altares se hicieron cada vez más grandes, comenzando a extenderse, como si quisieran engullir toda la plaza subterránea. Al ver esto, May se levantó de inmediato y corrió como una loca hacia nosotros. Corre de vuelta. Viendo la situación, también me puse en pie de un salto y corrí hacia el corredor por el que venimos, de vuelta al ascensor, para escapar del mar de fuego que estaba a punto de formarse. El viento silbaba en mis oídos. Viendo las puertas del ascensor cerrarse de nuevo herméticamente, no pude evitar sentirme un poco aturdido. Las reglas eran verdaderamente consistentes y verdaderamente insidiosas. Aquello por lo que tentaban los residentes a luchar a vida o muerte era la propia muerte. Poco después de que regresáramos a casa, sonó la campana de medianoche. Regla comunitaria 10. El fuego se está extendiendo. La comunidad está entrando en sus momentos finales. Por favor, abandonen la comunidad después de la 1 de la madrugada. Atención. Tras el 9º día de reglas, el número de supervivientes en la comunidad es de 3. Por fin podemos irnos de este lugar. Sí, hemos pasado por demasiado en estos 10 días. May, vámonos. Salgamos juntos de este maldito lugar.